Hola, ¿qué tal? El tema que abordaremos el día de hoy es dopamina, un tema de interés farmacológico que esperamos sea de gran utilidad para todos ustedes. Acompáñenme. Comenzaremos hablando sobre qué es la dopamina. Bueno, la dopamina es un neurotransmisor del sistema nervioso central que además ejerce acciones periféricas importantes. Su mayor concentración se encuentra en el cerebro, aunque también existen depósitos periféricos en la médula suprarrenal y además se detecta en los plexos del aparato digestivo y en el sistema nervioso entérico. La dopamina modula el tono vascular periférico para modular la perfusión renal, la frecuencia cardíaca y la vasoconstricción y vasodilatación. Ahora, un poco de historia. El conocimiento acerca de la dopamina data desde ya hace algunos años. Recordemos juntos algunos hechos importantes. Les comento que fue en 1910 cuando se sintetizó por primera vez la dopamina. En ese mismo año, Henry Gall describió sus propiedades biológicas, definiéndola como una sustancia similar a la adrenalina. Más tarde, en 1930, se reconoció que la dopamina era un intermediario biosintético en la síntesis de adrenalina y noradrenalina. Fue hasta 1950 que se encontraron depósitos de dopamina en tejidos. Al final del mismo año, Carlson y Montagu identificaron depósitos de dopamina en el cerebro. ¿Sabías que Horny-Kiewicz descubrió deficiencia de dopamina en pacientes con enfermedad de Parkinson? A continuación veremos la manera en que se sintetiza la dopamina y los componentes que participan. Fenilalanina es un aminoácido esencial. En el primer paso de la síntesis se va a convertir en tirosina. Esta no es aminoácido esencial, pero es muy importante. La fenilalanina hidroxilasa se encarga de este proceso. Esta enzima no actúa sola. Necesita una coenzima o cofactor que se llama tetrahidrobiopterina. Esta se va a convertir una vez que se utiliza a dihidrobiopterina. Una vez que se convierte en dihidrobiopterina, se tiene que regresar a tetrahidrobiopterina para que la enzima lo vuelva a usar. La deficiencia de fenilalanina hidroxilasa se traduce como una enfermedad llamada fenilcetonuria. Una vez formada la tirosina, se va a convertir de dopa llamada dihidroxifenilalanina provocado por la enzima tirosina hidroxilasa y usa los mismos cofactores tetrahidrobiopterina y dihidrobiopterina. Una vez formada la hidroxifenilalanina o dopa, esta se va a convertir en dopamina y la enzima es la dopa descarboxilasa y el cofactor es la vitamina B6 o piridoxina. En las células adrenérgicas no se almacena la dopamina. En su lugar se convierte en noradrenalina por medio de la dopamina beta-hidroxilasa. Y en las células adrenérgicas se transforma en adrenalina. En las células se expresan fenilentanolamina N-metiltransferasa. Seguimos adentrándonos más en el conocimiento de la dopamina y ahora revisaremos las acciones de esta sobre los sistemas fisiológicos. Acciones de la dopamina sobre los sistemas fisiológicos. Corazón y vasos. Los receptores D1 vasculares provocan vasodilatación y reducen la poscarga cardíaca, el descenso de la presión arterial y una mayor contractilidad cardíaca. Conforme aumenta la circulación, los receptores beta-adrenérgicos aumentan aún más la contractilidad cardíaca. A una concentración muy elevada, los receptores alfa-adrenérgicos en los vasos son activados, provocando vasoconstricción. Riñón. La dopamina renal sirve principalmente para aumentar la natriuresis, incrementa la circulación renal y la filtración glomerular, repercute en el sistema renina-angiotensina. La activación de los receptores D1 aumenta la secreción de renina, mientras que la dopamina, al actuar sobre los receptores D3, reduce la secreción de renina. La regulación de la natriuresis es deficiente por la desensibilización constitutiva del receptor D1. Hipófisis. La dopamina es el regulador principal de la secreción de prolactina en hipófisis. Su actividad se organiza esquemáticamente en 4 vías dopaminérgicas. Mesolímbica. Se extiende desde el área tegmental ventral del mesencéfalo hacia el área límbica, hipocampo, amígdala, corteza entorrinal, núcleo accumbens. Mesocortical. Se proyecta desde el área tegmental ventral hacia la corteza frontal. Nigroestriatal. Conecta la pars compacta de la sustancia negra con las dos porciones del cuerpo estriado. Tuberoinfundibular. De hipotálamo a hipófisis es eminentemente hormonal. Los receptores dopaminérgicos se agrupan en 2 familias. La familia D1 engloba los subtipos D1 y D5 que predominan a nivel cortical.
La familia D2 engloba los subtipos D2, D3 y D4, más comunes en estriado y región límbica. Tanto la dopaminérgicos presente en el circuito mesolímbico está asociado a receptores D2, la presente en el circuito mesocortical a receptores D1. La familia de receptores D1 se encuentra acoplada a proteínas GS que desencadenan la cascada de segundos mensajeros dentro de la célula y es por tanto activadora. La familia de receptores D2 se acopla a proteínas GI con acción inhibidora. Los receptores dopaminérgicos presentes en amígdala e hipocampo pertenecen a la familia D2. La dopamina a este nivel tendrá un efecto inhibidor. Si aumenta la cantidad de dopamina por alguno de estos factores, aumento de la producción, aumento del número o la sensibilidad de los receptores, se incrementa entonces la inhibición sobre las neuronas de los núcleos del sistema límbico. Estas neuronas producirían entonces menor neurotransmisor, GABA en este caso, cuya acción es también inhibidora. El resultado es una inhibición de la inhibición que soporta el tálamo, lo que se traduce en un incremento de su actividad. Hiperactivado el tálamo pierde su función de filtro sensorial y las señales procedentes del núcleo accumbens y el sistema límbico llegan entonces a la corteza prefrontal. Se le atribuye una importancia real tanto a estímulos externos como a representaciones internas que en condiciones normales serían bloqueadas por los filtros fisiológicos. La consecuencia final sería inevitablemente la manifestación de los síntomas positivos, las alucinaciones y los delirios, gracias a la actividad inhibitoria de los receptores D2. La hipótesis dopaminérgica explica la génesis de los signos positivos de la esquizofrenia. En esta tabla podemos observar la distribución y clasificación de los receptores de dopamina en el sistema nervioso central. Por último, existen fármacos que son agonistas y antagonistas de los receptores dopaminérgicos. Veremos cuáles son y en qué tratamientos se utilizan. Empecemos con los agonistas. Agonista de los receptores D1, D2 alcaloides del cornezuelo de centeno. Para el tratamiento de la hiperprolactinemia se utiliza cabergolina y bromocriptina, que son agonistas del receptor D2 y actúan en hipófisis. Agonistas D1, D2 que no son alcaloides del cornezuelo. Apomorfina, derivado de la morfina, que está aprobada para el tratamiento del Parkinson. Y rotigotina, que se vende en forma de parche transdérmico para el tratamiento del Parkinson y se une a receptores D2 y D3. Los agonistas receptores de D2 son pramiprexol, que tiene mayor afinidad para D3, y ropinirol, que son agonistas para el tratamiento del síndrome de piernas inquietas. Antagonistas. Se utilizan para el tratamiento de la esquizofrenia y se clasifican en dos tipos: antipsicóticos típicos o de primera generación. Clorpromacina, antagonista del receptor D2. Antipsicóticos atípicos o de segunda generación. Se originó con la clozapina. Se caracterizan por sus efectos secundarios más benignos que los antipsicóticos típicos. Hemos terminado. Esperamos que haya sido de su interés y les sea de mucha utilidad. Muchas gracias.